Perfecto, va que va. Perfecto, pues, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, va que va. ¿Si alcanzan a ver por ahí la presentación o la volteamos un poquito? ¿Sí? Perfecto, va que va. Bueno, pues así como hicimos la presentación, yo soy psicoterapeuta y soy sexóloga clínica, me dedico específicamente a temas de sexualidad y prevención a la violencia y también trabajo muchos temas en cuestión al género, ¿no? Cuando me invitaron a dar esta charla, para mí fue un desafío, porque les comparto que no trabajo tantos temas de autismo. Es chistoso porque en la Universidad de Guadalajara soy directora de una tesis y la dirección de la tesis justamente la chica está investigando temas de autismo y ahí es como donde me meto un poquito más a informarme de estos temas, ¿no? Y algo que aparecía mucho y que creo que luego de pronto no se habla es acerca del masking. ¿Alguien sabe qué es el masking? ¿Sí? A ver, los que me dijeron que sí. En la investigación sale mucho, ¿no? En la investigación que está haciendo esta chica. Y bueno, el masking, así como me decían que sí, un poquito como para compartirlo de manera muy digerible, es la parte del enmascaramiento que hacen, sobre todo ella está haciendo investigación de mujeres, y que hacen las mujeres en este caso, ¿no? Para entrarle como a todo lo que tiene que ver con el género, ¿no? Y que entonces a veces nos forzamos demasiado para socializar o para interactuar de manera como lo dicta la sociedad y entonces esto hace que nos involucremos de otras formas que no sean tan amenas, ¿no? O tan agradables. Para cambiarle, ¿cómo le voy a hacer? Ah, súper, va que va. Entonces, cuando me invitan, pues creo que fue como parte de ahí de los temas que yo decía, bueno, creo que esto está como muy interesante para poderlo compartir, porque además una compañera que yo quiero mucho y que ahora está acá también trabajando en DIF, me compartía que muchas mujeres, sobre todo, de pronto tienen prácticas de riesgo y que no ha sido como informado por la cuestión de la infantilización que se tiene a las personas autistas, ¿no? Que esto me parece que es terrible, pues, porque luego hablamos de la sexualidad como si ellos, ellas no la tuvieran, ¿no? Y entonces es importante que comencemos a hablar de esto. Y entonces, entre los temas que vamos a... ¿Sí? Ah, de acá, ah, perfecto. ¿Cuánta tecnología, verdad? ¿Le hago así? Ah, no, dale. Muy bien, sí, está perfecto. Va que va. Los temas que vamos a revisar entonces acá, como de manera muy breve, van a ser los siguientes. La sexualidad como parte del desarrollo humano y en general, ¿no? De todos y de todas. Los mitos comunes sobre la sexualidad en personas autistas. Vivencias de sexualidad desde las personas autistas. Educación sexual accesible, como qué cosas podemos hablar, qué cosas se tienen que hablar, ¿no? Porque ni nosotros, ahora sí que... digamos, ahí en la universidad de pronto yo veo que no hablan tanto de sexualidad, ¿no? Y a mí me parece preocupante que con alumnos de licenciatura, pues no se dialogue esto, ¿no? Sensibilidad sensorial, también la parte del cuidado, el consentimiento, que es muy importante, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a dejar como para al último una ronda de preguntas, ¿va? Y bueno, ¿alguien de los que estamos acá presentes ya había visto este ejemplar de los solones de la sexualidad? ¿No? Sobre todo cuando comienzo a hablar de sexualidad, hablamos acerca del desarrollo sexual, ¿no? Y hablamos que la sexualidad está en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando inicié de pronto ahí la parte del estudio en la sexualidad, a mí me parecía como un poco impresionante saber que la sexualidad se englobaba en tantas áreas y no solamente en lo que nos hicieron creer que era la parte erótica, ¿no? Porque entonces luego pronto lo socializaban desde el miedo, desde el morbo, y es de lo que me doy cuenta mucho en consulta, ¿no? Que las personas desde ahí lo imparten y desde ahí lo están enseñando. Entonces, el autor es Eusebio Rubio Aureoles, y él comparte, él es un autor mexicano, porque como dato muy chistoso es que México tiene muchos ponentes en temas de sexualidad, o sea, muchos autores y que han hecho mucha teoría, pero es uno de los países que tiene mayor índice de educación sexual integral, ¿no? Entonces, ahí hay algo que tú dices, bueno, pero ¿cómo por qué? Pues también somos un país, ¿no? Que aún le teme mucho hablar de sexualidad y por eso tiene las grandes crisis que tiene. Por ejemplo, el VIH, las ITS y los embarazos adolescentes, ¿no? Entonces, Eusebio Rubio es mexicano y él le entra a una cuestión de definir los olones de la sexualidad, ¿no? Aquí se me recortó la imagen, pero yo les voy a decir cuáles son, ¿no?
Uno de los primeros solones es la reproductividad y por ahí en algún momento se le cuestionó porque decían, bueno, sí, la reproductividad, pero habrá personas que no quieran maternar o que no quieran paternar, ¿no? De los que estamos acá presentes, ¿hay alguien que sí quiera maternar y paternar? Levante la manita. Ok, y ve otras manitas abajo, ¿no? Que han decidido no hacerlo, o no hasta este momento, todo puede cambiar, ¿no? Y entonces él compartía que también la reproductividad la hacemos por medio de lo que hacemos en el día a día, como el compartir el conocimiento, ¿no? Y eso también es reproductividad. Cuando él se le cuestiona como esta parte de la teoría, a mí me parece que es muy acertado esto que dice, porque también creo que reproducimos muchas cosas en el día a día, ¿no? Y desde ahí visualizamos cómo deseamos reproducirla, desde qué conocimiento, ¿no? Y luego está la parte del género, que ahí entra todo lo que tiene que ver con los temas en cuestión a orientación, identidad, como tal la parte de las representaciones del género, ¿no? Cómo nos vivimos, cómo socializamos, y es todo lo que entra como en esta partecita, ¿va? Y luego por acá está la parte de la afectividad, que quizá ahí no se va a ver, que son los vínculos afectivos, y entonces es la parte de cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo nos vamos relacionando con los otros, con las otras, y de qué forma lo hacemos. Cabe resaltar que con la cuestión de los vínculos afectivos, pues hay ciertos, por ahí, puntos que nosotros tenemos que hasta cierto punto como cumplir como sociedad en la cuestión de cómo nos vinculamos, y yo me he encontrado mucho en terapia también personas que de pronto me dicen, Pau, pues es que yo no tengo mucha afectividad con mamá o papá porque no hubo como una crianza, ¿no? Totalmente cuidada, y entonces desde ahí también Eusebio Rubio hace una propuesta a que los vínculos afectivos son aquellos que yo encuentro como algo sólido o cercano a mí, ¿no? No necesariamente los que dictan la sociedad, por ejemplo, mamá y papá, ¿no? Claro que hay mamás y papás que hacen muy bien la chamba de mamá y papá y nosotros les superamamos, pero hay otros cuantos que pues por ahí puede haber una cuestión de abandono, ¿no? Nosotros específicamente también, yo soy parte de una asociación civil que trabajamos con juventudes y nos hemos dado cuenta que hay muchos niñas y niños, que están institucionalizados. Esto quiere decir que se quedaron en algún albergue, ¿no? Por un abandono de mamá o papá. Y nos damos cuenta que su vínculo afectivo comenzamos a ser nosotras o nosotros, ¿no? Cuando estamos ahí dando el taller, ellos se nos acercan, nos abrazan y de pronto hasta nos hacen el comentario, ¿por qué ustedes no pueden adoptarme? ¿No? Y son parte de los vínculos afectivos que ellos y ellas van desarrollando, ¿no? Y por último, este que está acá abajito, que es el que nos contaron de la sexualidad siempre, que es el erotismo, ¿no? Y el erotismo es todos y todas tenemos derecho de dar y de recibir placer. Y cuando digo todos y todas, también incluimos a las personas autistas, ¿no? Aunque, vuelvo a lo mismo, la sociedad de pronto también ha infantilizado, ¿no? Y no solamente a las personas autistas, en general como a las personas con discapacidad, ¿no? Hay un grupo de mujeres españolas que comienzan a trabajar con asistencias sexuales, ¿no? Las asistencias sexuales son que todos y todas tenemos el derecho a la sexualidad y entonces se hace un protocolo para las personas que quieren ser asistentes sexuales, ¿no? Y se mete como a toda una revisión para poder hacerlo. Ellos, las personas que son asistentes sexuales, se meten de lleno a una capacitación para trabajar con personas con discapacidad, ¿no? Y apoyan a las personas a la parte erótica, ¿no? ¿De qué va? Desde lo más sencillo como el abrazo, el beso, el apapacho, ¿no? Hasta la parte quizá de masajes y le entran también a la parte del erotismo, ¿no? Tristemente en México no está regulada la parte de la asistencia sexual, porque entonces acá pues lo que más tenemos es el trabajo sexual, ¿no? O sea, como lo más acercado. Pero entonces nos falta o tenemos una brecha muy grande, sobre todo en la capacitación de las personas que son asistentes sexuales para el cuidado, ¿no? Que tienen que presentar al estar o compartir con las personas con discapacidad, ¿no? Entonces ahí está como estos solones, y yo creo que todos y todas en nuestra vida de pronto los hemos vivido, o muy cercano en algún momento, o un poquito más alejado, pero entonces todos y todas hemos vivido esta parte de los solones de la sexualidad, ¿no? Con esto hablamos que la sexualidad está presente desde los inicios de nuestra vida hasta los últimos días de nuestra vida, ¿no? Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que vamos a morir. Entonces, es importante que comencemos a hablar también de esto con las personas autistas, ¿no?
acá creo que era. Sí. Y entonces, bueno, la sexualidad con las personas autistas, ¿no? Por ahí me encontré este artículo que se llamaba Abriendo Caminos, una revisión para develar la sexualidad en el autismo. Y bueno, hablaba que hacen un estudio, ¿no? Y de todos los componentes que se involucran en la sexualidad. Y bueno, pues hablaban en general de todo nuestro cerebro, ¿no? Todo nuestro cerebro ahí se junta y actúa para tener la parte del erotismo, la parte del deseo, y entonces así comenzar la mentada curva de la respuesta sexual de William Master y Virginia Johnson, ¿no? Entonces, todos y todas le entramos a esta cuestión erótica. Y entonces estas personas que hacen este artículo se meten a investigar cómo era la sexualidad en las personas autistas y se dan cuenta que es exactamente lo mismo que la nuestra, ¿no? Y algo que comparten ahí dice, pues no cambia absolutamente nada, ¿no? Porque lo que muestran y lo que las personas comparten en la investigación, fíjense bien, que es muy chistoso porque lo veo y digo, ay, pues nosotras que somos neurotípicas también lo tenemos, ¿no? Entonces dicen, las mujeres presentan mayor ansiedad sexual, o sea, como este miedo y este pánico cuando tenemos encuentros sexuales, ¿no? Pero también dice, pero tienen mayores relaciones afectivas, mientras que los hombres exhiben niveles de deseo mayor, tienen mayor apetito sexual, ¿no? Un deseo en incremento, y también tienen mayor actividad en la masturbación, ¿no? Mayor, yo le llamo compulsividad a la masturbación. Entonces, se encuentra esto, pero yo lo leía el artículo y dije, bueno, es exactamente lo que vivimos todas las personas acá, ¿no? Y esto se debe a una cuestión del género, ¿no? No saben en consulta cuántas personas, o varones sobre todo, tengo por compulsividad a la masturbación, ¿no? Entonces, lo vivimos todos por tema de género, porque díganme acá si en algún momento no hablábamos acerca de la sexualidad o comenzaba a socializarse la parte de la masturbación, y entonces a nosotras en la escuela, a las mujeres era, esto es indebido, ¿no? A las mujeres o a las personas con vulva, esto es indebido, ¿no? Y entonces yo sí recuerdo, sobre todo en la secundaria, que los compañeros varones se compartían hasta videos, ¿no? Y comenzaba a haber una exploración de su cuerpo mientras nosotras decíamos, oh, pues, no puedo, ¿no? Y desde ahí hubo un desplazamiento de nuestro placer y de nuestro deseo, como si nosotras no fuéramos merecedoras al deseo o al placer, ¿no? Y entonces nos enseñaron más la parte romántica, porque ¿qué es lo que nos vende Disney, por ejemplo? ¿No? O todas las novelas, ahí cuando mi madre veía las novelas ahí de Televisa y TV Azteca y esto, pues era solamente la parte afectiva y romántica, ¿no? Y donde las mujeres hacían todo para estar con una pareja. Y entonces es lo que nos vende el mismo género, ¿no? De forma social. Entonces, este artículo pues demuestra que exactamente las personas autistas viven como nosotros vivimos, ¿no? Y eso que ellos no le entran a la exploración del género, hablaban como tal de los componentes que encuentran en como en todo el cerebro, ¿no? Entonces, a mí me parece que es bien interesante que si nos vivimos de forma igual, ¿por qué la educación no tiene que ser igual? ¿No? Por una educación integral en la sexualidad para todos y todas, ¿no? Entonces, desde acá hablamos de lo siguiente, ¿no? Que hay mitos, y estos mitos tienen que ver con los mitos más comunes en la sexualidad. Cuando yo hablo de estos mitos, en cualquier preparatoria, luego de pronto me gusta preguntarle que cuáles eran los mitos más comunes que encontraban acerca de la sexualidad, ¿no? Y luego se avientan unos que de pronto me han asustado, ¿saben? Por ejemplo, un día me dijo una chica que su mamá le decía que las personas o familiares cercanos que morían siempre la iban a ver, ¿no? Ellos siempre te están viendo, siempre te están vigilando, ¿no? Y entonces que ella comenzaba justamente como en la parte de la preparatoria y que entonces comenzaba como el interés por conocer su cuerpo y la masturbación, pero que ella cuando lo hacía después sentía una culpa tremenda porque se imaginaba que su tío Pedro, que acababa de fallecer, la estaba viendo, ¿no? Y entonces me decía, yo tenía mucho miedo porque yo decía, híjole, ya me vio toda, ¿no? No, qué pena, qué vergüenza. Y entonces desde ahí es como vamos socializando la información. Y fíjense que la mamá no decía nada acerca de la sexualidad, sino le metía miedo en la cuestión de todo mundo te va a estar viendo, ¿no? Y esto es bien fuerte.
Pero también el típico que está por todos lados, que son, si te masturbas te van a salir pelos en la mano. Y pareciera broma, pero los chicos y las chicas le siguen teniendo miedo a esto, ¿no? Y hasta se socializa o con temas de verdad. Luego de pronto hay hasta información, por ejemplo, cuando fue el COVID, ¿no? La pandemia. Justo yo platicaba con una gine que también es sexóloga, que le tengo mucho cariño, que me decía que en la pandemia el VIH aumentó demasiado porque entonces se hizo como un discurso de que el VIH no existía, ¿no? Que solamente era parte de un mito. Y entonces muchas personas comenzaron a tener sexo sin protección y pues se expandió aún más, ¿no? Entonces, entre los mitos que yo encontré y que justamente me gustaría acá socializar, porque también me interesa que ustedes me compartan y yo conocer un poquito más, que ustedes trabajan totalmente con personas con discapacidad, los mitos que encuentran, pero entre los que yo encontré, fíjense cuáles están, ¿no? Que se cree que las personas con autismo son asexuadas, ¿no? O niños y niñas eternos. Entonces jamás van a tener deseo, jamás, ¿no? Porque aparte los niños y niñas no tienen, ¿no? Donde se ha encontrado que los niños y niñas se estimulan desde edades tempranas, porque es placentero y no tiene nada que ver con la interpretación que le damos los adultos en torno al sexo, ¿no? En torno al erotismo. Entonces, se tiene este mito que a mí me parece que es horrible porque aparte, volvemos a lo mismo, estamos infantilizando como a las personas autistas, ¿no? Luego sigue el siguiente, ¿no? Que se cree que las personas con autismo no sienten interés sexual, o sea, es como, pues se relaciona mucho como esta parte de no tengo interés, no tengo apetito, no hay deseo, es como si estuviera ahí totalmente cerrado, ¿no? Y vuelve a lo mismo lo que les decía, en ese estudio se comprobaba que todas las personas, en general, había un apetito y un interés al deseo sexual, ¿no? Hablar sobre sexualidad confunde a las personas autistas. Y yo cuando lo leí dije, bueno, esto también me lo decía mi mamá, ¿no? O sea, a todos y a todas nos decía, no le hagas esto, ¿no? Y entonces, si pasaba algo, de verdad, en la película, ¿qué hacía mamá? Apagaba la tele y te volteaba a ver así como, ¿no? Y entonces era bien incómodo porque tú decías, pues, ¿qué estaba pasando? ¿No? Y queríamos preguntar más, pero era, no, ya vete, ya vete. ¿Y quién nos compartía de la educación integral en la sexualidad? Nadie, ¿no? Nadie nos contaba. Y entonces ahí nos íbamos enterando por algo que encontrábamos, ¿no? Por ejemplo, un día en la maestría nos decía un maestro, ¿cuál fue el primer acercamiento a información o educación integral en la sexualidad? Y dije, pues nunca lo tuve. Y a la educación informal de la sexualidad, y dije, ay, claro, un día que encontré un libro del vaquero de uno de mis tíos tirado ahí debajo del baño, ¿no? Y me acuerdo que yo empecé a ojearlo y dije, ¡oh! ¿Qué le está haciendo a la mujer? ¿No? O sea, y para mí fue como, wow, ¿no? Eso fue súper informal, pero aprendí que se podían hacer cosas, ¿no? Y entonces desde ahí, justo creo que la cuestión es, hablar de la sexualidad no confunde, hablar de la sexualidad informa. Así de sencillo, ¿va? Por ejemplo, ahorita que hablé más de los cuidados, hay un libro, y me lo iba a traer para mostrárselos, creo que se llama la autora Isela Blanco y se llama ¿Qué es esto? Y es de educación integral en la sexualidad para niños y niñas desde edades muy tempranas, ¿no? Si lo buscan así como ¿qué es esto? Y ahorita me ayudan a corregir el nombre de la autora, es algo así, entonces me parece que es muy digerible porque nos habla como en cada etapa que podemos hablar de sexualidad con cada etapa de niños, niñas y adolescentes, pero también la parte adulta, ¿no? Entonces es un poquito de eso. Y también creemos que las personas, ¿sí se llama así? La autora se llama Cecilia Blanco. Cecilia Blanco y el libro se llama ¿Qué es esto? Lo pueden encontrar en cualquier plataforma, ¿no? Amazon y estas cosas, está como 150, 200 pesos, ¿no? Y es muy bueno si quieres comenzar con educación integral en la sexualidad con niños, niñas. Hasta hay un tomo que es para adolescentes, ¿no? Entonces, siguiendo como con esta línea y con los solones de Eusebio Rubio, que ustedes ya lo recordarán, hablábamos también que se cree que no se puede tener pareja, ¿no? Y entonces pensamos siempre que las personas que se viven con alguna neurodivergencia o con alguna discapacidad, pues pareciera que no van a tener pareja y que van a vivir con los papás o mamás toda la vida,
¿no? Y hasta papá y mamá lo refiere así, ¿no? Ah, es que me tocó un angelito para que me cuide toda la vida. Pues no, ¿no? O sea, son personas totalmente autónomas. O sea, dejemos también de reproducir este discurso, ¿no? Y ustedes que trabajan, yo les quiero preguntar, ustedes que trabajan con personas con discapacidad, bueno, dos cosas. Primero quiero preguntarles algo. Una, ¿se menciona así personas con discapacidad? Dos, ¿no? Porque había un maestro que decía limitaciones visibles. A mí me parece que es aversiva, ¿no? Entonces, díganme ustedes, corríjanme. Y la segunda, además de estos mitos, ¿han encontrado algunos otros? Ahí levanten su manita y los vamos apoyando, ¿va? ¿Alguien gusta compartirnos? Es información para mí, ¿eh? Ok. No pensaría que hay otro pues porque no lo pienso ahorita porque son como los que se colectivizan en el día a día. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Mili. Bueno, Mili. ¿Mili? Mili, ajá. Ok. Gracias, Mili. En situación de discapacidad, ok. ¿Cómo prefieren ustedes que se les llame, Mili? Desde la parte de la concientización, sobre todo. Pues cuando hablamos más de personas autistas, serían personas autistas. Personas autistas. O sea, cuando hablamos de autismo. Sí. Ok, ya. ¿Y cuando hablamos de personas con discapacidad, así tal cual personas con discapacidad? Ok. ¿Alguien encuentra, ahorita que está la compañera ahí, ¿alguien encuentra algún otro mito del que no se socializó acá? ¿Que han escuchado o que han colectivizado con las personas con las que ustedes trabajan? ¿No? Muy bien, bueno, si ahí lo vamos encontrando, los vamos... Ah, bueno, acá, mira. ¿En 100 corazones estás? Sí, ok. Pues yo creo que justo es esta parte de infantilizar a los niños y como si no tuvieran el derecho a enamorarse. Como que los papás dicen, no, o sea, no lo ven en un futuro, dicen, es que eso no va a pasar, ¿no? Y nos enfrentamos a eso, justo que los chicos empiezan a coquetear, que empiezan a quererse masturbar, y los papás Sí. así de, ay, no van con nosotros, oye, ¿qué hago? Ya se empezó a tocar, y en el salón, y en esto, y digo, es que justo hay que enseñarles sus partes del cuerpo, sus partes íntimas, y que no está mal, simplemente hay que hacerlo desde la intimidad de tu habitación, ¿no? Y yo creo que hay que justo psicoeducar a los papás en esta parte, También. porque si de por sí es difícil para los papás neurotípicos, con hijos neurotípicos, pues también aún más me imagino que ha de ser complicado para los papás con chicos con algún tipo de discapacidad. Gracias. Ay, también por allá, acá y allá. Otra cosa que también me gustaría compartir, bueno, nosotros trabajamos más bien con chicos y ya adultos también con discapacidad intelectual leve y moderada. Ok. Y ahí la cuestión es que los papás tienen el miedo de que tienen pareja porque llegan a tener sus parejas, pero miedos de que se casen y tengan hijos y que esos hijos tengan una discapacidad. Okay. Entonces ese es como mucho el miedo, que inclusive nos pasó. O sea, sí se sabe que como mamá tenía esa preocupación de, bueno, ¿qué puedo hacer para evitar que tenga un hijo como tal? Y al final, si tú platicas con los chicos, de pronto el concepto que ellos tienen de una pareja es bien diferente al que nosotros tenemos de una pareja. O sea, nosotros de pronto sí pensamos en casarnos y tener hijos, una casita, y ellos a lo mejor lo único que quieren es estar con alguien agarrándole la manita y dándose de besitos todo el día. O sea, de pronto es un concepto diferente de la relación de una pareja. Entonces sí tendríamos que hacer mucha concienciación a los papás y darles esta información también al respecto. También conocer cuáles son los intereses de ellos al estar con una persona, a lo mejor no hacer el acompañamiento, ¿no? Mili.
comentario también va más que nada a esta parte de la infantilización de cualquier persona con discapacidad, porque creo que, bueno, tengo una pacientita que me dice que su novio, que habla mucho de su novio, su novio, pero es el novio de su hermana, se va a casar con su hermana, y no se le explica a ella que el novio de su hermana no es su novio, pero, claro. O sea, hasta me dice que ella le preguntó que si se lo regalaba y le dijeron que sí, entonces ya es su novio. Y yo digo, cuando se case con su hermana, ¿qué va a pasar con ella? O sea, realmente, o sea, y no, también hasta en qué riesgo la ponen, no sé cómo sea el chavo, no lo conozco ni nada, pero qué tal que el novio le dice, es que tú y yo también podemos hacer esto, o sea, no se la ponen en riesgo, no explicarle que no está sucediendo eso que ella quisiera, pues. Entonces siento que es por esta parte de que, pues ella qué va a saber, ella qué va a entender, no, esta parte de no explicarles, porque ella tiene 18 años, entonces es como, y la mamá me habla de su niña, o sea, mi niña y esto, y entonces no es una niña, está entendiendo y está tratando de explorar esta parte de sexualidad en todos los ámbitos, en muchas partes, y no le están explicando, solamente la dejan creer que el novio de su hermana también es un novio. Entonces esta parte siento yo que es como la falta, como decía, de información, y la infantilización de las personas con discapacidad. Totalmente, gracias Mili. Por allá también y luego acá, ¿va? Creo que estaban allá. Gracias. Bueno, no es como otro mito, pero siento que es algo atribuible a esto también, porque a mí me llegó a tocar conocer situaciones de personas con discapacidades que detonaban o suscitaban como conductas inadecuadamente sexuales, pues, o conductas sexuales inadecuadas, pero era justamente por esa cuestión de la falta de educación en ellos, ¿no? De que llegaban a exhibirse o de que buscaban estimularse con otras personas sin consentimiento, pero es atribuible a todo esto, de no se les enseñó porque los tenías infantilizados, porque les quitabas el derecho completamente de la educación sexual y detonaba en conductas sexualmente inapropiadas. Y después esta misma exposición ya llegaba, bueno, a mí por ejemplo de niño me tocó llegar a escuchar de, no te arrimes a ese loquito porque te puede hacer algo, ¿no? Y siento que es algo que hasta una persona neurotípica, pues no tienes educación sexual adecuada y vas a explorar de formas que tal vez no son las más correctas porque nadie te enseñó, nadie te habló de cómo se hacía, pues. Entonces creo que es algo atribuible a todo esto. Sí, gracias. Pues bueno, yo estaba pensando también, más que un mito, esta parte también de la educación en cuanto a la orientación sexual. Por ejemplo, en personas autistas hay muchos estudios que hablan sobre la prevalencia de esta cuestión de género, ¿no? Hasta se habla ya de autigénero, ¿no? De cómo ellos están como dimensionando el género y hay una prevalencia muy alta de personas autistas, bisexuales, transexuales, lesbianas, homosexuales. Entonces creo que es bien importante esta parte de la educación sexual porque ¿cómo les apoyas en esa parte de cuestionamientos, no? Por ejemplo, tengo una consultante que es una adolescente y ella me pregunta, ¿no? Oye, ¿y por qué no puedo ser hombre? Y es autista, ¿no? Me dice, ¿por qué no puedo ser hombre, no? Y la mamá, si me pregunto, dice, oye, es que me ha estado preguntando que si puede tener una novia, que si le pueden gustar las niñas también, ¿no? Y es como esta parte de cómo acompañar esa otra área donde ya ellos comienzan y ellas comienzan como a cuestionarse la orientación de género, ¿no? La orientación sexual, perdón, que ahí también es como algo muy importante y es un mito, que ni siquiera crees que se puedan llegar a cuestionar esos gustos y asumes que es heterosexual, ¿no? O que se va a identificar con un hombre o con una mujer y no necesariamente es así. Creo que también hay como un hueco muy importante. Totalmente, qué importante todo lo que comparten, o sea, todo. De verdad que me hacen, gracias, me hacen aprender mucho e ir por otro camino también, buscando más información, ¿no? Como esta cuestión de la interseccionalidad me ponía a pensar, ¿no? O sea, también lo vimos desde el privilegio cis, por ejemplo, ¿no? Y entonces pensamos que además las personas que tienen alguna neurodivergencia es como, pues es que son totalmente heterosexuales,
¿no? Y desde ahí lo planteamos, y entonces, no, también la maestra, más al ratito va a estar Alba Villanueva, que es una compañera que quiero mucho, y ella trabaja temas de orientación, ¿no? Orientación e identidad sexual. Entonces, creo que es bien importante también hablar de estas otras cosas que no se nombran, y comenzar a nombrarlas, ¿no? Muchas gracias, gracias por toda la información que me comparten, y entonces... pues bueno, hay desafíos, así como los que ustedes compartían, hay desafíos que viven todas las personas en general, pero bueno, acá estamos hablando de las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces, por acá hacen estas distinciones, y a mí me gustó mucho como la parte en cómo lo dividían, porque entonces se dice que en la niñez está esta cuestión de la comprensión de los límites personales, y que era mucho lo que nos compartía Irving, ¿no? Irving. ¿Dónde comienza la otra persona? ¿Y dónde soy yo y dónde comienza la otra persona? ¿No? Como esta frontera con la persona. Porque entonces luego de pronto podemos invadir. Pero yo lo pensaba que quizá y todos y todas en algún momento lo hicimos, ¿no? No solamente las personas con autismo. Y también la parte de los intereses restringidos o comportamientos repetitivos, que ahí viene la cuestión de la masturbación. Algo que se explicaba justamente en esta información es que cuando las personas notan que algo es sumamente placentero, lo van a hacer y lo van a hacer y lo van a hacer y lo van a hacer, ¿no? Pues son estos comportamientos repetitivos. Y entonces, la cuestión de la masturbación es muy placentera, ¿no? Entonces se convierten en conductas repetitivas, pero entonces, a esto nos puede llevar una masturbación compulsiva. Todos y todas ahí en sexualidad hablamos mucho de esta parte de la autoestimulación. Yo les voy a, luego pronto me gusta recomendarles muchas personas y muchos autores. Hay una autora que siempre me gusta sacarla a mí en mis pláticas porque es como mi top, ¿no? Ella es Betty Dodson. Betty Dodson era una sexóloga, ¿no? Que para la época en la que ella comenzó a hacer teoría de sexualidad, pues casi todo el mundo la linchaba, ¿no? Y además Betty Dodson hablaba acerca de la masturbación. Y decían que, pues menos todavía, ¿no? Los otros podían hablar acerca de la sexualidad, como William Master y Virginia Johnson, de la cuestión erótica, pero solamente con la finalidad de la reproductividad, ¿no? No con la finalidad de la masturbación como por placer. Y entonces Betty Dodson empieza a hablar de esto, pero ella habla acerca de una autoestimulación o autoerotismo, ¿no? Y por ahí pueden ver, o cuando busquen a Betty Dodson van a encontrar una serie de videos donde ella socializa, porque ella lo que hacía es invitar a muchas mujeres a una conferencia. Les explicaba la parte de cómo comenzaba el deseo, cómo iniciaba el erotismo, cómo llegábamos a la punta del orgasmo, ¿no? Y la cuestión de la eyaculación, sí o no, ¿no? Y entonces ella les decía que todas y todos, sobre todo todas, porque trabajaba con mujeres, podíamos acceder a esto, ¿no? Y entonces era muy desafiante, para lo mismo, para su época lo que hacía, porque entonces las encerraba como en un cuarto, ¿no? Les daba la charla y entonces todas comenzaban a masturbarse, ¿no? Y eso que hizo Betty Dodson para mí fue un desafío total, ¿no? Siempre logro ponerle ahí, porque aparte hacía sus juntas así secretas entre todas las mujeres y decían, vamos a hacer esto, ¿no? Y ella decía, mientras más tengamos a mujeres que se sepan masturbar, tenemos un escuadrón ahí afuera que todo el mundo les va a tener miedo, porque saben por ellas mismas tocarse, ¿no? Y entonces esto hacía que también hubiera una autonomía en las mujeres. Entonces cuando llegan los varones, sobre todo a consulta, y vuelvo a lo mismo, mayormente son varones, y tienen una compulsividad al orgasmo, pues se debe justamente a esto, que entonces era solamente toco, estimulo, masturbo y punto, ¿no? Y también nos vamos a encontrar esto con las personas autistas, ¿no? O sea, también lo vamos a encontrar. Entonces hay que comenzar en una educación de estimulación de forma gradual, de forma pausada, y la persona que más habla de esto es Fina Sanz, ¿no? Porque ella habla de ciertos modelos acerca de la estimulación y habla acerca también de la desensibilización del cuerpo, ¿no? Porque dice que somos seres que fuimos genitalizando. Y cuando lo dice Fina Sanz, a mí me explotó la cabeza porque dije totalmente, ¿no? En cualquier encuentro que tenemos, automáticamente vemos los genitales, ¿no? Y no hacemos una pauta para disfrutar totalmente del cuerpo en general, ¿no? Y entonces somos seres genitalizados. Y Fina Sanz hace la propuesta de que comencemos a trabajar con el erotismo de forma global, todo lo que está en el cuerpo,
¿no? Entonces, es la parte también de que estos comportamientos repetitivos se vuelven exactamente o se enfocan solamente en la cuestión de los genitales, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, cuando yo hacía la presentación y cuando investigaba más de las personas autistas, dije, pues es que es lo que hablo en todos los espacios, ¿no? Y bueno, también tenemos dificultades, también se tienen dificultades de comunicación, pero qué neurotípico nos comunicamos bien, ¿no? O sea, también nos ha costado la parte de la comunicación, ¿no? Entonces es esta cuestión. En la adolescencia, pues sin duda son los cambios corporales, que entonces se viene justamente un crecimiento de las mamas, un ensanchamiento de las caderas, también crecimiento del pene, y es lo que también tenemos que comenzar a explicar, ¿no? Vienen erecciones involuntarias, y entonces también desde ahí luego, pero entonces, ¿qué te estás imaginando, cochino? ¿No? Y vamos ahí censurando a los niños y adolescentes, y vuelvo a lo mismo, lo estamos haciendo desde el miedo, ¿no? Se está haciendo desde el temor y desde la desinformación. Entonces, sí tenemos que comenzar a hablar de esto, ¿no? Interacciones sociales, también hay por ahí como ciertas, en la adolescencia se comparten interacciones sociales, vuelvo a lo mismo, habrá interacciones sociales que entonces dificulten y otras interacciones sociales que entonces vamos nosotros ir regulando como educadores integrales en la sexualidad, ¿no? Y hay una hipersensibilidad corporal, que esta hipersensibilidad corporal es justamente esto que nos habla, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, a mí me pareció bien interesante percatarme que las personas autistas tenían la hipersensibilidad corporal, ¿no? Se supone que todos y todas acá lo deberíamos de tener, pero cómo vamos también genitalizando y censuramos el acceso a otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y en la adultez, por su parte, encontré estos dos, ¿no? Y yo por ahí también vuelvo a lo mismo, si no mi charla se alargaría un montón, pero Fina Sanz hace una propuesta que se llama psicoerotismo femenino y masculino, ¿no? Y en el psicoerotismo femenino y masculino, ella habla acerca de los componentes del género y cómo también hay una representación social de cómo vivir mi erotismo, ¿no? Y entonces lo que encontré es que hay dos extremos. Uno, que para los varones sería la parte de extremos en el deseo sexual, o sea, tienen un deseo sexual como muy, muy alto, ¿no? Pero es exactamente lo que hablaba Fina Sanz en el psicoerotismo masculino, ¿no? Y por parte de las mujeres, pues sí se tiene una infantilización de la sexualidad, ¿no? Que era esta cuestión también como un acercamiento más a lo afectivo, pero también en el psicoerotismo femenino se habla exactamente de lo mismo, ¿no? Entonces están estos dos rubros. Y ambos comparten la parte de la hipersensibilización sensorial y también la cuestión de las relaciones románticas, ¿no? Todos fantaseamos y todos ideamos esta cuestión de las relaciones románticas. Hace ratito que nos compartía la compañera como de cómo se vive y que de pronto las personas pues solamente deseaban como tener a alguien que les tomara de la mano, les abrazara. Yo preguntaría, ¿no? Le he preguntado la necesidad del niño, niña, adolescente, adulto que tiene de tener una pareja, ¿no? Porque desde ahí nos vamos por ejemplo, los papás, es que van a tener hijos y, no hombre, ¿qué va a pasar? ¿No? Y entonces, esta es la interpretación que le damos los adultos, ¿no? A la interacción que están teniendo, pero cuestionen la necesidad que tienen estas personas, creo que ahí sería importante, ¿no? Y también esto que decía ahorita Mili con la cuestión de tiene 18 años, ¿verdad? De la adulta, que entonces le hacen creer que es su novio, me parece bien preocupante, porque entonces sí hay una conexión con el romanticismo. ¿Qué va a pasar cuando ya llegue a misa y vea a la hermana entrar ahí de blanco? ¿No? O sea, ¿cómo va a ser esa representación que tenemos? Ya como de la traición, ¿no? Va a venir una serie de emociones que entonces luego Mili tendrá que trabajar en consulta, ¿no? Eso me parece que también es preocupante, ¿va? Y bueno, vamos a entrarle como a la parte de los cuidados, que a mí me parece que es una de las cosas más interesantes, porque primero tendríamos que hablar, y les puse algunas, pero también acá quería socializar otras cuantas. Los cuidados como totalmente básicos sería la parte de nombrar las partes de nuestro cuerpo desde edades muy tempranas, ¿no? Orientar a mamá y a papá de decirle, pues no se llama pajarito ni se llama galletita, ¿no? Como las historias terribles que hemos escuchado, ¿no? Se llama vulva y se llama pene, ¿no? Y entonces hacer una explicación, así como le explicamos que era el hombro, que era la mano, que era todo, también hacer una explicación de las partes íntimas,
¿no? De los órganos sexuales externos y órganos sexuales internos. ¿Por qué? Porque entonces también hemos encontrado muchos abusos sexuales infantiles. Y eso es terrible. Porque entonces las personas de pronto dicen, con la misma infantilización que tenemos, ¿no? Se acercan a las personas, viene como todo este cortejo y entonces pasan los abusos sexuales, ¿no? Por eso es importante que aprendamos a nombrar. Y por ahí, cuando he trabajado con mamás y papás, ¿no? En temas de la prevención al abuso sexual, me gusta mucho una lámina, que quizá ustedes la han visto, que dice como las partes en rojo, partes en verdes, partes en naranja, ¿no? Pero yo siempre le digo a mamá, aunque esta parte esté en verde, si el niño, niña, niñe no quiere que se le toque, no se le va a tocar, ¿no? Y entonces, porque a mí, Paola, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo desde niña me vivo con una condición en la que me sudan las manos y a mí me caga que me agarren las manos, ¿no? Y a veces llegan los alumnos, maestra, yo no me agarres, ¿no? Ni mis parejas, no me agarres, ¿no? Y en el doctorado el otro día hicieron una dinámica y le dije, no, prefiero no participar, ¿no? Porque entonces era agarrarte las manos y que, no, ¿saben? Entonces, aunque estas están en verdes, para mí es rojo, no me gusta que me las agarren, ¿no? Y es un ejemplo de respetar mi espacio personal, mi espacio privado, ¿va? Entonces, también orientar desde acá. Hablar de higiene y cuidado. La higiene y cuidado tiene que ver con todo el cuidado que tenemos en torno a la limpieza, tanto de la vulva como tanto del pene, ¿no? Y también de la parte en cuando compartimos con otra persona. ¿De qué forma vamos gestando, ¿no? También cuidados al momento de compartirnos con otras personas. ¿Sale? Entonces, sí hablar de toda la higiene y el cuidado. Por ejemplo, cuando se van, yo siempre le decía, ¿no? Un día nos llegó un caso muy atroz donde papá la bañaba y entonces papá le decía, es que así te tengo que limpiar, y la penetraba con los dedos, ¿no? Porque pues, era una niña y entonces decía, pues papá, ¿no? Y es que así te tengo que limpiar, ¿no? Y así te tengo... Si nosotros enseñamos desde la parte de cómo lavar tu vulva y que tú lo puedas hacer, ¿no? Vamos a evitar esto mismo. Pero también vamos a evitar, algunas ITS a largo plazo, ¿no? Entonces es bien importante que también mostremos esta cuestión de la higiene y cuidado, que pocas veces se menciona también, ¿va? Explicar los espacios públicos y los espacios privados. Acá en torno a la masturbación, ¿alguien ha visto la serie que se llama Sex Education? ¿Sí? Un día me dijo una persona y sentí muy bonito, porque me dijo, tú eres como la mamá de Otis. Y sentí muy bonito, ¿no? Y dije, sí. Bueno, no sé si recuerdan cuando Otis se comienza a masturbar en un estacionamiento, ¿no? Cuando lo dije, cuando lo revisaba, yo decía, pues es que también a los, ¿no? O sea, a todo el mundo se nos tiene que enseñar dónde, o se nos orienta dónde, ¿no? Que esto tiene que ver, ok, la masturbación es válida, pero en espacios privados, ¿va? De otras formas te puedes compartir en espacios públicos, socializando con amigos, con amigas, ¿no? Pero esto es en espacio privado, ¿va? Y solamente tú, porque también puede ser un blanco para estas personas que luego de pronto ¿no? O sea, mándame un video, esto, aquello, o sea, también orientar con esta información, ¿no? Y el autoerotismo como herramienta y como puente de placer, ¿no? Y acá lo ponía como esta autoestimulación. Hay una técnica dentro de la terapia sexual que trabajamos mucho, que es para disminuir la compulsividad a la masturbación, que entonces se trata de erotizar todas las partes del cuerpo, empezando de la cabeza. Yo me gusta dividirlo en 3, ¿no? Ahí, luego de pronto hay consultantes que ya una vez que lo dividieron, lo dejo como un poco más de todo el cuerpo, pero comienza a estimular todo tu cuerpo, o sea, desde aquí, desde el cuello, ¿no? Y entonces pasa vulva, ¿no? Siempre le digo, vulva, pene, glúteo sano, pásalo, bríncalo, ¿no? Y sigue con tu cuerpo, ¿no? Y al final estimula tus partes íntimas, ¿no? Como tú lo decías, pero comienza a estimularlo. Esto nos ayuda a que entonces la compulsividad a la genitalización disminuya, ¿va? Porque también empiezas a identificar las zonas erógenas que están en todo tu cuerpo, ¿va? Anteriormente había una infografía que me daba un montón de risa, donde se enseñaba que las zonas erógenas de la mujer, las zonas erógenas del hombre, ¿no? Y entonces en el hombre solamente estaban flechitas hacia acá, ¿no? Y en la mujer era todo. Y yo dije, pues no creo, ¿no? Así les enseñaron, pero es mentira. Todo nuestro cuerpo es zona erógena.
¿va? La mayor zona erógena es el cerebro, porque, por ejemplo, le echamos a la imaginación y la representación de la zona erógena es toda la piel, ¿va? Entonces, desde aquí lo estamos hablando. Entonces, estas serían algunas partes del cuidado. Y sin duda, ¿no? Y que es con la que quiero finalizar, la parte del consentimiento sexual, porque siempre es libre, afirmativo, reversible y específico. Y es lo que le tenemos que enseñar a todas las personas. Personas en general, también personas autistas, ¿no? Entonces, más bien lo diría al revés, personas autistas, pero también de personas en general, ¿no? Porque entonces de pronto viene esta cuestión de decir, no, pues es que tú ya dijiste que sí, y luego me quiero aprovechar, ¿no? O me aprovecho de esto. Y entonces, si la persona dijo que sí, pero a los 5 minutos me dice no, es no, así de claro, ¿va? Si en algún momento quieren compartir, por ahí en YouTube hay un videíto que me parece que es muy digerible, que para hablar del consentimiento, que se llama el consentimiento explicado con un ceviche, o el consentimiento explicado con un café, ¿no? Que te dice, yo te invito a un café y tú dices que sí, pero si a los 5 minutos tú me dices que no, yo voy a entender que no, ¿no? Y entonces están estas cuestiones, hay un par de videos, está con ceviche, con café, no recuerdo con qué otra cosa está, pero es la parte de cómo explicar el consentimiento, ¿no? ¿Por qué decimos lo siguiente? Es libre, solamente la persona que dice sí o dice no es la única que va a decidir, ¿no? Es afirmativo porque entonces digo sí, pero también yo siempre les digo, dice sí en todo, ¿no? O sea, con toda la corporalidad, con lo que representa, porque luego también me he escuchado mucho en consulta la parte de, es que parecía que sí quería, ¿no? O sea, sí estaba ahí como bien dispuesta, sí quería, pero ya ni siquiera verbalizaba que no, ¿saben? Dígame. ¿Existe algún estudio o estadística donde explique el qué lleva a que se vuelvan compulsivos el deseo sexual? O sea, ¿existe algún estudio sobre qué es lo que lo lleva? ¿Cómo, o así fue falta de educación nada más? Sí. Ay. Gracias. El estudio es justamente como la parte, fíjate, estas autoras que hacen esta propuesta, también hay otra que se llama Rosemary Bason, ellas son como algunas de las que hacen grandes propuestas. Ellas hablan acerca de la representación del género. Por ejemplo, al varón le es permitido, ¿no?, la parte de la masturbación desde edades muy tempranas. Esto hace que también nuestro cerebro esté en una edad madurativa, ¿no? Y automáticamente nos vamos como a la cuestión de la representación del placer por medio de la masturbación y llegar al orgasmo, ¿no? Y lo hacemos de forma muy repetitiva, ¿no? O sea, sin tener como una concientización de mi cuerpo. Y esto se vuelve habitual, ¿no? Por ejemplo, quien de acá se levanta y dice, ay, ¿cómo estoy? Respira y se escucha totalmente. Nadie, todo lo hacemos de forma autónoma, ¿no? Como inmediata, nos levantamos al baño, no sé qué, y nunca nos preguntamos cómo estamos, ¿no? Entonces sí se debe mucho a, ellas lo plantean así como en un modelo, luego busquen también ese, se llama el modelo de la terapia del reencuentro, que es parte de psicología, y proponen como una jerarquía, ¿no? En torno al género, como una jerarquía social, y entonces desde ahí viene la explicación, ¿no? Desde ahí viene como la parte de la explicación, porque ellos desde edades tempranas comenzaron a estimularse, ¿no? Y sin duda, sí, esto que dices es muy importante, que dices es bien importante porque tiene que ver con una falta de educación integral en la sexualidad, ¿no? Sí. Porque vuelvo a lo mismo, cuando hablábamos de sexualidad solamente hablábamos de penetración. Sí. Sí. Sí, claro. Y porque de pronto también ha sido como un desfogue del placer, ¿no? O sea, lo encontramos como una necesidad muy cercana, identifico que conecta con esto y entonces ya lo hago de manera muy automática. También mostrar otra posibilidad de placer, por ejemplo, esto que yo les decía, la autoestimulación del todo el cuerpo me acerca a otras formas de obtener placer, no solamente la genital. ¿No tendrá nada que ver con lo sensorial? Sí, también, por eso lo mencionaba, como también hay una cuestión hipersensorial, que les decía justamente que todos y todas tendríamos que recuperarla, ¿no? O sea, por esta cuestión como genital, sí, también tiene mucho que ver con lo sensorial, ¿va? Por ejemplo, una gran propuesta, ahorita que dicen esto de lo sensorial, hay una autora que habla acerca de que echemos a andar como los sentidos en los contactos sexuales,
¿no? Y esto es la recuperación de lo sensorial. Entonces también por ahí podríamos comenzar a tener otras formas, ¿no?, de estimularnos, otras formas de placer con los otros sentidos. ¿No? Gracias. Mili. Nada más iba a decir que también de repente los chiquitos era... ¿Se le pasa? Ay, gracias. Replicando, pues, o sea, no tanto, en los niños pequeñitos de 2 años, 3 años, que de repente lo hacen como muy seguido, no es tanto por esta compulsión a la masturbación en general, es más que nada por el hecho de que se están explorando y les gustó la sensación y entonces lo siguen haciendo, es más que nada, y como dices, por lo sensorial, pues obviamente es una forma de repente que agarran hasta de regularse. Me siento muy estresado, ¿qué hago? Esta sensación Claro. me gusta, pues la sigo haciendo. Claro, claro. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo? Ay, gracias, sí. Sí, me gusta mucho esto que comparten, y esto que decía Mili, porque entonces también tendríamos que revisar los adultos que estamos a cargo, adultos, adultas, qué representación tenemos de estos acercamientos sexuales, ¿no? Porque entonces yo recuerdo muy bien una familia que llevaba a una niña, ¿no?, y que decía justamente como la estimulación, la niña se frotaba con las esquinas de los sillones porque era muy placentero, ¿no? Y entonces mamá automáticamente interpretaba como, ¿de dónde lo vio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Y yo digo, ¿cuántas veces no hemos chocado con algo? Y ¡ay! ¿No? Y hasta, o al subirse el pantalón, ¿no? O sea, que dices, ¡ay, caramba! ¿Qué sentí? ¿No? También pasa en los niños y niñas, ¿no? Entonces, es importante que también orientemos en esto, ¿no? O sea, que también orientemos a los adultos, adultas que están a cargo, para que entonces no venga como esta total interpretación, ¿no?, de la cuestión de la masturbación. También hay un placer sensorial, ¿va? Muy bien. Y entonces hablábamos de esto que es afirmativo, es reversible. Siempre les digo, la persona puede decir sí y en cualquier momento puede decirme que no, ¿va? Y también con la parte de, sobre todo las mujeres autistas, que lo hemos visto mucho como en el estudio que está haciendo Minerva, es la cuestión de tener un acercamiento, pero después dicen, adultas, ¿no? Mujeres adultas autistas, después es como de, ay, no, ya no quiero, ¿no? Y entonces también poder orientar a esto, no necesitas vincularte afectivamente si no lo deseas, ¿no? Y ni eróticamente, pues, pero sí orientar de esta forma, ¿no? O sea, también estas múltiples posibilidades que tenemos de relacionarnos y no solamente hablar de que va a ser ya mi pareja y me voy a casar con él o con ella, ¿no? Entonces eso es importante. Y pues tiene que ser muy específico. Siempre que hablo la cuestión de específico, hablo como de qué forma deseas tenerlo, cómo, cuándo, cómo, dónde, todo esto, ¿no? Porque entonces después viene la interpretación por la otra persona y me parece que ahí es donde nosotros comenzamos a violentar, ¿va? Muy bien, pues creo que es todo. Muchas gracias. Cuéntenme, yo por acá quisiera como dar un espacio para dudas, preguntas, que ya se hicieron muchas, pero díganme más. Sí, gracias. Va que va. Ahora ya. Bueno, más que nada, mi comentario es, ahorita que comentaba lo de la afirmación y todo eso, hay veces que también puede caer en que afirman que quieren a lo mejor tener ese acercamiento sexual con otra persona, pero realmente no saben lo que significa esto. Claro. Entonces pueden decir, no, pues sí, o sea, en general, pero no saben que pueden, o sea, como el proceso o qué significa. Ajá, o sea, inconscientemente ellos están afirmando y a lo mejor hasta cierto punto lo que ellos sepan, pero ya algo más, desconociendo la situación, a lo mejor ya no, pero ellos siguen afirmando que sí. No sé si me dio a entender. Sí. Bueno, de lo mismo de la educación sexual, pues de que no, si no se tiene una adecuada educación, pues pueden Se van a afirmar eso, otras ellos cosas. sí aceptan y sí quieren y demás, pero no saben realmente lo que significa estar afirmando que lo quieren. Claro, claro. Por eso creo que es bien importante como compartir, ¿no? Como la parte del deseo y lo que realmente implica, ¿no? Estos solones, así como se los mostré, se tienen que explicar todo. En género entra la cuestión de la orientación, ¿no? Y en el tema de erotismo vamos a explicar toda la cuestión erótica, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les comparto
que para mí, ¿no? Fui una persona que comenzó a explorar la sexualidad, y es chistoso, ¿va? Porque soy sexóloga, pero a edades muy tempranas, ¿no? Porque entonces mi mamá compartía una anécdota de una de sus amigas que se casó y que mi mamá decía, es horrible, horrible, ¿no? Le dolió espantosamente y sangró, o sea, pero así, como yo se los estoy contando, y mamá hacía unos gestos, no. Es más, se fueron a la playa de luna de miel, jamás se pudo meter a la playa. Y yo decía, ¡ah! ¿Qué es eso? ¿No? O sea, me lo compartía y lo verbalizaba de una manera tan terrible, desde la desinformación, ¿no? Que yo decía, no, hombre, jamás en mi vida, jamás, jamás, ¿no? Y una vez que me aventé, dije, acá, pues, ¿qué le hicieron a la amiga? ¿No? O sea, ¿qué le pasó a la amiga? Porque entonces viene desde la desinformación, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros expliquemos cada uno de los solones y qué conlleva el erotismo. Porque el erotismo no solamente es la cuestión, porque lo imaginamos el erotismo solamente como la penetración. Y no, el erotismo es esta intimidad con la persona, ¿no? Puede haber o no penetración. Y entonces explicarlo desde ahí para que la persona pueda ser consciente de qué conlleva el erotismo, ¿va? Entonces sí, totalmente tiene que haber información. ¿Vale? Gracias. Dígamelo. Bueno, disculpa, mi duda va enfocada a cómo podemos abordar estos temas con los padres. Ay, eso es bien importante, ¿no? De entrada creo que mamá y papá, ¿sí? Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. De entrada creo que mamá y papá deben estar interesados en informarse acerca de educación integral en la sexualidad. Ellos comienzan a tener este interés cuando notan toda la responsabilidad que hay, ¿no? Y todos estos, así como hablamos, como todos estos mitos y también a qué nos puede llevar, ¿no? Entonces, una vez que mamá y papá tengan como el interés, lo que podemos hacer es como tener un acercamiento y dependiendo de las edades, ¿no? Por ahí se pueden buscar, hay también como muchos artículos que te dicen como dependiendo de las edades lo que se puede hablar acerca de la sexualidad, ¿no? A mí me parece que, de verdad, yo creo en este momento que es urgente que hablemos en general con niños y niñas de sexualidad de todo, ¿no? Porque vienen las dudas, ¿no? Vienen las preguntas y de verdad que créanme que luego nosotros, vuelvo a lo mismo, infantilizamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hablar? Acercándose, ¿no? Compartiendo la necesidad que hay de comenzar a hablar de la educación integral en la sexualidad y mostrándole dependiendo como el tema que se esté presentando, por ejemplo, a mí siempre me gusta hablarlo así, ¿no? Cuando son niños, niñas, yo divido las partes del cuerpo y hablo acerca de la prevención del abuso sexual, ¿no? Y cuando son un poco más adolescentes, hablo ya un poco, y también a los niños y niñas, ¿no? Hablo acerca de las orientaciones y las diversidades que existen. Y luego ya en la adolescencia hablo más acerca también de orientaciones, identidades, porque también en este momento tenemos muchos casos de identidad sexual. Hablo acerca de reproductividad, ¿no? Uso de métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y erotismo en general, como cuidado, cómo puedo comenzar a vincularme, ¿no? Créanme que en adultos tristemente he hablado más acerca de la prevención a la violencia, ¿no? Y entonces, porque nos vinculamos súper feo, ¿no? Nos vinculamos desde la destrucción y nada de cuidado con las otredades, entonces es un poquito que con adultos hago un repaso como muy general de todo, porque vamos hablando también desde la parte afectiva, pero también hay una psicoeducación porque no se tienen, ¿no? Papás y mamás no saben, ellos no identifican ni siquiera entre orientación e identidad, para ellos es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos hablando también de esto, por ejemplo, la persona que nos compartía, personota, no sé, que nos compartía Jazz, pues que también tenía ahí dudas de la orientación, estoy segura que a mamá se le tendrá que orientar acerca de las orientaciones, ¿no? Entonces sí, creo que tener el acercamiento como la necesidad que está presentando, podemos abordar primero su tema, pero luego sin duda es el punto clave para empezar a hablar de sexualidad en general, ¿no? Decía, yo tengo un sobrinito de 9 años y el otro día decía mi madre, ¿no? Tu prima Sutana y su amiga, ¿no? Y luego voltea, se llama Santi, y le dice, no mamá, es su novia, le dice, ¿no? A mi mamá, es su novia. Y entonces yo me dio un montón de risa y le dije, mamá, mira, Santi te está enseñando, ¿no? O sea, pero mi mamá, su amiga, ¿no? Entonces, ellos ya saben mucho más que nosotros. De verdad creo que la actualización la necesitan mamá y papá, ¿va? Ay, creo que estaba acá y allá, ¿sí? Gracias. Dejen tomar agua. Yo tengo otra duda, abonando a eso.
¿cómo empezar a decirle a los niños así como son tus partes para que no se tocan o con qué tono de voz sin caer en la culpa? A mí ya me ha pasado mucho ahí en el trabajo con los chiquitos que tenemos que sí es tu cuerpo, tienes la necesidad de tocarte, te estás autorregulando, te estás estimulando, pero ¿cómo moderarlo? ¿Cómo informar a los papás? Pero que no se satanice porque sí pasa muchísimo eso y sin que vea la culpa. Ya. Uh-huh. Gracias, Jazz. Fíjate que eso es bien importante, qué bueno que lo compartes, ¿eh? Tristemente la sexualidad se vive desde dos esferas, yo siempre les digo, desde la vergüenza o desde la culpa, ¿no? Y a mí me gusta mucho explicar que la culpa duele, ¿va? O sea, en terapia yo lo explico mucho así y espero y te pueda ayudar mi explicación, ¿va? La culpa duele y es un concepto que se inventó para mantener control, ¿no? Y entonces siempre me gusta decirles, yo trabajo mucho con psicocorporal, ¿no? Me gusta mucho decirles, ¿dónde lo sientes? Y entonces ellos comienzan a verbalizarme, no, pues en el pecho, o en la espalda, o en los hombros, ¿no? ¿Y cómo lo sientes? Y entonces me comienzan a decir, ¿no? Luego hablamos y profundizamos de la acción que le hace sentir esto. Por ejemplo, tocar mis cuerpos, ¿no? Tocar mi cuerpo me hace sentir esto. Ok. Y comienzo a explicar, ¿no? Como el cuerpo es tuyo, tú lo puedes tocar, ¿no? Tú lo puedes tocar. Pero entonces, ¿qué de esto es tu responsabilidad? ¿Qué sería tu responsabilidad? No, pues tocarme con las manos limpias, tocarme en espacios que son apropiados, ¿no? Tocarme. Entonces, movemos la parte de la culpa por la responsabilidad, ¿no? Eso es bien importante. Hacer entender a una persona, y créeme que yo trabajo mayor con población adulta, ¿no? Pero hacer entender a una persona, y me ha tocado con adultos, que de culpa nos tenemos que mover a responsabilidad, de pronto es complejo, ¿eh? Porque está tan interiorizado. Y acá les quiero compartir que es justamente un tema que se socializó en la cultura occidental gracias a la religión, ¿no? Porque entonces cuando vamos a misa decimos por mi culpa, y nos pegamos en el pecho como si fuéramos culpables de todo lo que está pasando, ¿no? Pero no, somos responsables, y entonces mover a las personas hacia la responsabilidad sería el camino principal para quitar la culpa, ¿va? Porque todo lo que hago en la vida habrá responsabilidad, pero eso es tuyo y esto es mío. Y duele menos, ¿no? Me queda un campo muy amplio para decir, ah, claro, por aquí puedo comenzar a trabajar. Que a diferencia de la culpa, que es inamovible. ¿Va? ¿Respondí tu duda? Sí, pero iba un poquito más enfocado, quizás más bien no me di a entender, hacia Dime. los padres, porque donde venimos nosotros damos un acompañamiento que se llama asesorías y a mí ya me ha tocado en lo personal, sí cuando se llegan los chicos a esta edad de la adolescencia, que es cuando a veces más se presenta, que empiezan a estimularse y así, los papás es como de, ay no, es pecado, por así decirlo. Eso no se hace. Entonces, ¿cómo enfocar o encaminar más hacia los padres de que es un proceso natural, que todos tenemos el derecho de vivirlo y que no se maneje como la culpa? Y hasta el tono de voz en cómo manejarlo, porque a mí cuando inicié en esta parte del acompañamiento con autistas, sí era como de qué tono de voz es el indicado. Oye, pero si es tu cuerpo, más que nada, cuestiones personales, si es tu cuerpo, ¿quién soy yo para decirle que no tiene el derecho a tocarlo o a estimularse? Entonces, ¿cómo? Ya lo trabajo yo como terapeuta, pero ¿cómo enseñárselo a los padres y que no es una culpa, que es un derecho? Y es su responsabilidad del chico ahora como lo mencionas. Gracias. Ya, mira, con los padres, híjoles, que creo que luego también tienen son sus introyectos, ¿no? Y todo lo que se quedaron ahí como muy interiorizado. El trabajo, sin duda, pues está como desde la parte de enseñar con una educación integral en la sexualidad y hacer un movimiento, lograr que ellos se muevan desde la parte de los debeísmos, ¿no? Como debes de, y de esta forma te tienes que vivir, y cuando te compartes solamente te tienes que compartir así, hasta la parte de los derechos. A mí me gusta, y de verdad comprenden un montón, cuando les muestro los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y entonces ahí están todos los derechos y comienzo a explicarles uno por uno, y de pronto desde ahí viene como la cuestión de, ah, ya. Y siempre pregunto, ¿usted cree que está violando algún derecho? Se quedan callados y calladas, ¿no? Porque fielmente sí hay un abuso de los derechos, pues, porque entonces desde lo mismo, desde el pecado, desde la culpa, desde la inadecuación, desde ahí se va enseñando. Y referente al tono de voz, yo creo que el tono de voz siempre tiene que ser tenue, ¿no? Cuando de pronto nos tocan mamás y papás que levantan mucho la voz, ¿sabes?
A mí siempre me gusta decirles que yo no voy a hablar así, ¿sabes? Y vuelvo a lo mismo, yo no trabajo tanto con adolescencias, yo trabajo con adultos, ¿no? Pero me ha tocado sobre todo con mamás que llegan con los hijos, hijas, hijes, y pues es que ahora dice que quiere ser Margarito, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Y me empiezan conmigo así como, a ver, vamos a sentarnos, vamos a hablar tranquilos para comenzar a entender, y vuelvo a lo mismo desde la explicación del derecho del niño, niña, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿va? Gracias. ¿Quién más había levantado su mano? Acá. Yo soy Laura, tengo una duda. No sé si has tenido experiencia con algún paciente o en tu vida laboral, por ejemplo, con la barrera de comunicación. Tenemos muchos chicos que no son hablantes, entonces si tuvieras como alguna recomendación bibliográfica o de algunas redes, algo así, para apoyarnos como en estas situaciones, que está la barrera de comunicación. Sí. Yo nada más quiero saber acá, antes de contestar, ¿todos y todas son psicólogos, psicólogas, psicólogas? No. La mayoría psicólogos y psicólogas. ¿Psicólogos? Ok, ¿y los demás? Varía. Yo soy pedagogo. Pedagogo. Administración. Ok. Ok. ¿Sí? Psicólogo. Va. Porque luego les puedo hablar de autores y siento que luego no. ¿Va? Cuando hablamos de la parte como no hablante, me gusta mucho compartir dos autores en específico que a mí me explotó la cabeza y que yo sentí que en la licenciatura no nos los enseñaron, ¿va? Alexander Lowen y Wilhelm Reich, ¿va? Ellos hacen mucha terapia sensorial o psicocorporal. Son los maestros, ¿no? De esto. Y entonces hablan mucho acerca de todo el potencial que tiene nuestro cuerpo para comenzar justo a dar y recibir, ¿no? Sin necesidad del habla. La mayoría de los ejercicios que vienen con ellos tienen que ver con esto. Pero aparte hay un libro que yo les quiero recomendar mucho, que se llama, oye, ayúdenme ahí, porque luego siento que se me van las autoras, ¿no? Se llama... Creo que son los 8 placeres primarios o 7 placeres primarios. Y es una autora que es gestal norteamericana. Si alguien lo encuentra, el primero que le encuentre, le vamos a dar una galleta. ¡Ah! Wilhelm Reich y Alexander Lowen. Primarios, 8 placeres primarios. Wilhelm Reich es W-I-L-H-E-M, Wilhelm Reich. ¿Sí? Si no, ahí lo tengo en mi documento, y si alguien me comparte un correo, yo les puedo hacer llegar ese libro en PDF. ¿Va? O sea, ahorita se los digo. Ajá, 8 placeres primarios. ¿Quién es la autora? 8 placeres primarios. Ahorita me van a decir, ¿es Estela Rosbeck o Estela Sí, pero se llama Los 8 dimensiones. 8 dimensiones del placer, y la autora es Estela Rosbeck, algo así, Resnick, Estela Resnick, ¿va? Ella en especial, de verdad, ese libro es de lo más digerible, porque entonces habla de estos 8 placeres, ¿no? Y entonces desde los 8 placeres vincula no solamente la cuestión erótica, sino que hay algunos, por ejemplo, está el de juego, risa y movimiento, ¿no? Que nos habla cómo vincularnos con el placer desde la parte del movimiento, cómo también lo hemos restringido, ¿no? Está, entre los muchos está la parte también sensorial, está que ella le llama, creo que es el placer sensual, ¿no? Que es todo lo sensorial, y ahí hace una explicación de cómo fuimos desinformándonos de lo que es sensual, porque sensual realmente es la conexión con lo sensorial, ¿no? Y nosotros decíamos, ¡ay, qué mujer tan sensual! ¿No? O sea, entonces ella habla ahí también en este libro. Entonces, este acercamiento de esos 8 placeres viene en una serie al final de cada capítulo. Creo que el capítulo 4, que es el que habla de todos, pero luego va especificando como cada uno de los placeres, pero el 4, recuerdo que hay una serie de actividades ahí que se pueden hacer, ¿no? Para potencializar, por ejemplo, como por medio del juego. Y ese me parece que es muy bueno, y también te da mucho planteamiento, no solamente para trabajar con personas adultas, sino también con niños, niñas y adolescentes.
¿va? De nada. ¿Alguien más? Yo un comentario nada más. Dígamelo. Yo creo que principalmente a veces los desafíos, bueno, al menos en el área que nos desenvolvemos, a veces yo creo que son con los papás, porque de repente, bueno, en alguna asesoría que yo tuve con alguno de ellos, una de las mamás era como, dale un besito, o sea, no importaba quién Sí, sea. los límites, ¿no? Entonces, cuando yo me tocó estar platicando con ella no se había dado cuenta. O sea, para ella era como súper normal, ¿no? O sea, si yo le digo a mi hijo que le dé un besito, o sea, se está enseñando a dar besitos, o sea, no importa quién se los dé. Entonces yo le hablaba a la mamá, pues, desde este lado de la privacidad del niño también, o sea, si a él no le nace, si no quiere, o sea, no tiene tampoco por qué ser obligado, porque ella era hasta que le diera el beso, ya estaba tranquila. Pero para ella yo lo veía más como del lado de, es que ya lo aprendió, o sea, ella estaba muy contenta porque ella había aprendido a dar besitos, pero ahora le faltaba como esta parte de, es que es el espacio del niño, o sea, también es por respeto a él, si no quiere tampoco dárselo pues a quien sea, ¿no? Yo creo que eso es más íntimo, como entre la familia, nada más, quizá, y también es un riesgo, ¿verdad? Es esta parte. Entonces, ya cuando se le explica a ellos, hay unos que igual entienden de una buena manera, pues, porque sí están como abiertos al diálogo en este sentido. Hay quienes se les dificulta quizá un poco más esta parte del diálogo y más hablando de la sexualidad de los niños. Entonces yo creo que los retos que nos enfrentamos comúnmente también son principalmente con las cabezas de la familia, Claro. porque si uno no está de acuerdo, pues entonces la desinformación empieza a fluir, ¿no? Y entre los mismos padres de familia, pues se malinforman hasta en la alimentación de los niños, o sea, hay cosas que ya van más allá de, ¿no? Entonces, yo creo que las herramientas que nos dan nos ayudan un montón para ponerlas en práctica con ellos y también con los papás, porque sí, de repente se vuelve un poco caótico que ellos crean pues que están en lo correcto sin hablar de todas estas cuestiones con ellos, cuando realmente pues ellos tienen completamente el derecho pues a la estimulación, a toda esta parte que la que se está conociendo, ¿no? Principalmente. Gracias. Y por allá, atrásito, tenían una... ¿Sí? Yo quería agradecerte, la verdad. Gracias. Me pareció que brindaste muy buena información. Y en esta parte del consentimiento a mí se me hace muy importante, porque recordé un capítulo de una serie donde a una persona con discapacidad se le puso en tela de juicio si había dado como su consentimiento o no. Y digo, wow, eso viene mucho de la autonomía que mencionabas, ¿no? Como el de infantilizar, de toda esta parte del adultocentrismo, donde Sí. tú, niño, no sabes si tienes hambre, si no tienes hambre, si ya estás cansado, si quieres seguir jugando o no. Como de no empezar a escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y desde ahí estamos como poniendo estas barreras sobre la comunicación que brinda nuestro cuerpo. Y pienso que en las personas autistas pues esto se empieza a intensificar por esta parte de que no se le ve como una persona autónoma, no se le brinda como este derecho que tiene sobre su cuerpo, porque la verdad es que comunican demasiado con su cuerpo, ¿no? Entonces digo, wow, esta parte es que esta persona autista no puede consentir si quiere un beso o no quiere un beso, o no puede consentir si quiere ser tocada o no quiere ser tocada, y mucho menos a la manera sexual. Digo, eso es un peligro muy grande, ¿no? Como el poner en tela de juicio lo que esa persona puede decidir o no puede decidir sobre su cuerpo. Claro. Y siento que a veces, pues sí, los padres o madres de familia o la misma sociedad como que sí vemos como esta parte de la autonomía como arrancarla. Y Claro. eso me hace muy peligroso. Sí. Muchas gracias. Gracias por lo que nos comparten. ¿Hay algún otro comentario? ¿No? ¿Estamos bien? Pues muchas gracias por lo que nos comparten. Creo que nos llevamos una gran tarea, ¿no? Más preguntar, más informarnos también. Y también cuestionar acerca de las necesidades que tienen las personas autistas, ¿no? Pero preguntar directamente a las personas. Y por otra parte, digo, también de alguna forma, como enseñar con algunos materiales, gracias por compartirlo, ¿no?
creo que luego pronto se me iba y ofrezco una disculpa, como las personas autistas que no tienen como la parte del habla, ¿no? Y eso que tengo un primo, Paula, ¿no? Pero no es cercano, vive en Suiza, imagínense, ¿no? La posibilidad del autismo allá está muy chida, ¿no? Porque, de hecho, él tiene como, lo tienen como en una casa donde son solamente personas autistas y vive muy chido, ¿no? También creo que, tristemente, nos habla de lo alejado que estamos a esos privilegios, ¿no? Entonces, está muy terrible, ¿no? Está muy terrible, entonces creo que es bien, bien difícil esto. Mili. Bueno, también agradecerte, y acá mi compañera ya me daba la idea, y bueno, Cari es la directora, pero ojalá de repente podamos tener tu contacto, Claro. y invitarte a talleres de papás, porque creo que darías muy buena información a la población de papás que tenemos. Entonces ojalá que pudiéramos hacer como, pues de esto no nada más como el venir y así que chido, sino que crearnos lazos para que nuestra población, los niños y los papás, pues tengan una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Ay, claro, claro que sí. Yo bien encantada, ¿eh? A mí invítenme y yo nomás ando viendo a ver dónde voy. Según yo dije, en mis vacaciones voy a descansar, ¿no? Y di 2 clases de maestría y aquí consulta, ¿no? Pero estoy muy contenta de estar con ustedes. Yo espero esta información les haya sido muy útil, ¿no? Y cualquier cosita también, por ahí me pasan como algún correíto, me escriben y yo les comparto estos libros que tengo, ¿no? Con información de educación integral en la sexualidad. También hay otro que tengo por ahí de adolescentes que se trabaja muy chido en terapia porque creo que son 100 preguntas de sexualidad para responder en consulta, ¿no? Y está padre. Tengo mucho material que les puedo compartir y que creo que puede ser muy útil, ¿va? Muchas gracias por el